Okay, Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al evento Aire, Tierra y Clima, Voces de los Movimientos contra el Fracking. Estamos muy complacidos de estar aquí. Desde la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una campaña global que la mayoría de ustedes conocen y de la que hacen parte como individuos, como organizaciones, como academia, incluso como gobiernos. Buscamos una salida equitativa a la extracción de carbón, petróleo y gas fósil para avanzar en estas sociedades que necesitamos en medio de la urgencia de la crisis climática, que como ustedes saben muy bien y como nos encontramos hoy en este evento de la Organización Mundial de la Salud, es una policrisis, es una crisis que nos afecta en todos los aspectos de la vida. Queremos agradecer especialmente a la OMS por reunirnos en este importante evento, al gobierno colombiano, a Naciones Unidas, a las personas que están conectadas muy especialmente y a las y los participantes de los movimientos anti-fracking que han venido desde todas partes del continente para levantar la voz contra esta explotación que nos afecta de múltiples maneras, no solo a nivel territorial, sino también regional, nacional y global. Recuerden que este evento es en español y en inglés, les recordamos a las personas que están conectadas que tienen también la traducción en Zoom y que quienes, si de pronto faltan, tienen equipos de traducción al final. Los combustibles fósiles son una amenaza para la salud humana, son la causa principal de la crisis climática y nos afectan en cada etapa de su ciclo de vida. Se ha demostrado que la extracción, el refinado, el transporte y la disposición final del petróleo y el gas de carbón, junto con los subproductos que generan, causan riesgos graves y a menudo acumulativos a la salud. Estos daños se intensifican especialmente cuando se extraen yacimientos no convencionales con técnicas como la del fracking, y es precisamente el tema que vamos a tocar ampliamente hoy con una variedad de perspectivas, compartiendo, como ya habíamos dicho, con activistas, con personas de la academia, con conocedoras y conocedores desde todas las partes de América, de toda América, no solo de América Latina, estamos desde el norte, desde Centroamérica, desde Sudamérica. Entonces pues les damos la bienvenida. Estas tendremos aquí entonces un panel muy interesante en el que comenzaremos con la señora viceministra de Ambiente, la señora Tatiana Roa Avendaño, la doctora Tatiana Roa Avendaño. La doctora Tatiana es la viceministra de Medio Ambiente de Colombia y nos hará la introducción al evento. Señora viceministra, muchas gracias y es un gusto, un honor para nosotros que ustedes estén. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar quiero saludar a las compañeras y los compañeros del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles por esta invitación que nos han cursado. Saludar también a nuestras queridas y queridos compañeros de los movimientos anti-fracking, compañeros con quienes he trabajado muchísimos años, a los líderes y las lideresas comunitarias, a los académicos, a los representantes de los gobiernos que se encuentran, a las organizaciones sociales y ambientales, a colegas que estén aquí presentes o virtualmente del gobierno nacional y a todas las personas en general presentes. Aquí saludo al viceministro Jaime Rego, que acaba de llegar, un saludo también muy especial para él, y saludar el compromiso que ha hecho posible que hoy sigamos avanzando en la lucha contra el fracking en Colombia y en general en el mundo. Nos convoca una causa urgente y vital. Esta mañana hablábamos de cómo la quema de combustibles fósiles es una de las principales causas de muerte de niños, niñas, de adultos mayores por calidad del aire en las ciudades, en los sitios donde se extrae carbón, en los sitios donde se extrae combustibles fósiles en general. Y por eso detener el fracking y el avance, digamos, de los yacimientos no convencionales en general, como técnicas cada vez más agresivas y que amenazan nuestra fuente de agua, nuestra salud y el equilibrio de los ecosistemas. El fracking
ha sido bastante documentado por sus impactos en el ambiente de manera general, impactos devastadores también en términos de ocupación del territorio y que ya no pueden ser siendo invisibilizados, ignorados o minimizados. La evidencia científica es clara y contundente. Un estudio en 2022 reveló que las personas mayores que viven en sitios cercanos a donde se extrae utilizando la técnica del fracking tienen un mayor riesgo de muertes prematuras. En Estados Unidos, la contaminación del aire proveniente de la extracción de petróleo y gas genera impactos anuales en la salud por 77.000 millones de dólares, incluyendo 410.000 ataques de asma y más de 7.500 muertes prematuras. Es decir, los datos son contundentes, la situación es suficientemente documentada, suficientemente rigurosa para tomar medidas que permitan, digamos, frenar ese avance. El fracking en realidad afecta la vida desde su origen. Está vinculado al bajo peso de los niños al nacer, a los partos prematuros, a anomalías congénitas. Se ha relacionado también con el cáncer infantil, con tasas de leucemia que se duplican o triplican en niños que viven cerca a las locaciones donde se extrae, donde existen pozos de fracking. Además, también hay pruebas sólidas de que los químicos utilizados, que además no se transparenta esa información, en estos procesos dañan la fertilidad y el éxito reproductivo tanto en los humanos como en los animales. Los procesos también de contaminación de los suelos son impactantes. Pero los impactos del fracking no se quedan ahí. Esta técnica degrada territorios y ecosistemas, contamina el agua, contamina el aire, hay fugas de metano y todo esto pone en riesgo la sustentabilidad de las comunidades que dependen de los bienes de la naturaleza. No podemos olvidar que esta crisis no es equitativa. Esta mañana también mencionábamos como un concepto que surge en los Estados Unidos, el concepto de justicia ambiental desde el movimiento negro, que hace evidente que las locaciones de las actividades más contaminantes se hacen sobre territorios de comunidades negras o de comunidades indígenas, pues hay que decir que esto hace que los impactos afecten de manera desproporcionada a comunidades que son vulnerables, que tienen pocas posibilidades de acceso a salud, de acceso a condiciones dignas de vida. Y por supuesto, estas comunidades más vulnerables que históricamente han sido menos responsables de la crisis climática son quienes sufren más el precio de este tipo de actividades. Entonces, estamos hablando de un asunto que es crucial para muchas comunidades que han luchado históricamente para frenar las actividades justamente por estos impactos que se generan. En Colombia, durante años, por ejemplo, distintos gobiernos intentaron abrirles las puertas del fracking, porque se cree, digamos, que el freno a las actividades del fracking son recientes, pero en realidad en Colombia no hay fracking porque se lleva muchos años luchando contra esta técnica desde movimientos, muchas personas que están aquí, jóvenes, mujeres, hombres que han estado desde muy jovencitos, algunos, otros ya están incluso hoy liderando procesos que llevan más allá que hablan más allá de la técnica del fracking y están diciendo también hay que frenar los yacimientos de no convencionales como la gente del Cesar sin fracking que está allí presente. Entonces, durante años esta técnica se ha frenado y en 2020 Ecopetrol impulsó los proyectos piloto, que fue una alternativa que abrió el gobierno pasado para que en lugar, digamos, de que se diera la técnica como estaba pensada,
se ofreció esta ventana de oportunidad, que eran los proyectos pilotos, y Ecopetrol tenía impulsó estos pilotos, el Calé y el Platero, en el Magdalena Medio, a pesar de todas las advertencias que se hicieron de esos impactos, y en 2022 estos proyectos recibieron licencia ambiental. Sin embargo, la resistencia, las acciones que algunos grupos interpusieron permitieron que se suspendieran estos proyectos. Ya en 2017 en San Martín había habido todo un movimiento contra el fracking, y luego en Puerto Wilches también se dio este movimiento para frenar los proyectos de fracking, y se convirtieron ellos en el epicentro de esta lucha contra el fracking, que ha sido paradigmática en América Latina. Hubo protestas, hubo movilizaciones, hubo acciones jurídicas que permitieron, digamos, que esta técnica no se esté todavía implementando en el país. Y esa lucha, pues, no ha sido en vano, por eso hoy no hay fracking en Colombia. En 2022, con la llegada del presidente Gustavo Petro, Colombia como gobierno asumió un compromiso firme de prohibir el fracking y avanzar en una transición energética justa. Desde el gobierno, en ese año, se respaldó la iniciativa ciudadana que fue liderada por la Alianza Colombia Libre de Fracking por 82 congresistas para prohibirlo. También se incluía ahí a los yacimientos no convencionales, pero la iniciativa se hundió, hay que decirlo, en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en febrero del 2025, nuevamente el presidente Petro y la ministra Susana Muhammad, en ese momento ministra Susana Muhammad, enviaron un mensaje de urgencia al Congreso para acelerar la prohibición. Eso todavía no se mueve en el Congreso de la República, que ya sabemos cómo ha ido frenando una a una las reformas que este gobierno ha querido impulsar. La postura del gobierno ha sido contundente en cada espacio para frenar el fracking, entendiéndolo como una necesidad para proteger la salud pública, para proteger los territorios, para defender la vida. Esta lucha, sin embargo, no es solo por la prohibición del fracking, es una lucha por un nuevo modelo energético y económico que nos permita salir de la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición justa. En ese sentido, se ha venido trabajando para, desde diferentes aristas, apostarle a la transición. En la COP de 2028, Colombia presentó entonces un portafolio para la transición energética justa, con iniciativas que involucran varios asuntos: el turismo de naturaleza, la promoción de las energías renovables, la reindustrialización del país, medidas que también permitan la transición laboral, medidas que también permitan los procesos de adaptación al cambio climático. En la Feria de las Economías para la Vida, que se realizó el año pasado en Barranquilla, y en la COP16 se fortalecieron las alianzas para garantizar alternativas económicas viables para los territorios afectados. Nuestro compromiso es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2050 y proteger ecosistemas que han sido, o biomas, diría yo más bien, que han sido claves en términos de adaptación al cambio climático, como la Amazonía, como los páramos, y en esa perspectiva apunta también el portafolio para la transición. En este camino hemos asumido un liderazgo importante en América Latina, particularmente, que es el impulsar este tratado, el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Sin embargo, que sabemos que no basta frenar el fracking, necesitamos crear un marco jurídico y político que garantice que no sigamos dependiendo de la industria petrolera, de la extracción de gas, de la extracción del petróleo, de la extracción del carbón, sino que, como ya se mencionó antes, avancemos en un modelo de producción y consumo más sustentable. Por eso estamos impulsando un plan de trabajo hacia la COP30 que incluye la actualización de las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional,
que queremos que sea un proceso participativo, que queremos que sea un proceso que realmente plantee medidas reales que transformen, que hagan estas transformaciones de las que estamos hablando. No queremos un listado, como ha sido siempre, de 200 medidas que finalmente, cuando vamos a evaluar, no muestran, digamos, resultados reales para esta reducción y sobre todo para estas transformaciones que estamos queriendo impulsar. Este es el momento entonces de consolidar una transformación real, no solo desde el discurso, sino que se materialice, digamos, todo esto. El presidente, la primera vez que conoció la CNDC, él decía, esto no sirve para nada, porque justamente lo que debería plantearse de la CNDC son transformaciones reales. Y eso es un poco lo que queremos construir con este proceso de actualización que estamos haciendo y en el que varias organizaciones aquí presentes nos están ayudando en ese proceso de actualización. No podemos entonces permitir que la crisis climática siga alimentada por proyectos de hidrocarburos, por expansión de la frontera petrolera, por proyectos que cada vez requieren más agua y más energía, que destruyen la biodiversidad, que envenenan el agua, que comprometen la salud de poblaciones y de las generaciones futuras. Compañeras, compañeros, la prohibición del fracking, lo sabemos, quienes estamos aquí presentes, no es el final de la lucha. Es el comienzo de un camino que nos exige seguir movilizándonos para fortalecer esos mecanismos que hemos mencionado que aseguren esa protección a las comunidades. Queremos y los invitamos a todas y todos los presentes para que en ese camino de la actualización, que también sea la preparación hacia la COP30, podamos fortalecer desde la sociedad colombiana los argumentos que queremos llevar hacia esta COP. La transformación del modelo energético no es solamente una urgencia ambiental, es también una medida de salud pública, de equidad social, de justicia climática. Sigamos entonces trabajando, sigamos resistiendo, porque nuestro derecho al agua, nuestro derecho a la salud y un futuro para nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, no sea negociable. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la señora viceministra Tatiana Roa. Muchas gracias por todas estas palabras, desde el conocimiento, desde el apoyo del gobierno, desde la seriedad desde la que se asume esta transición energética, esta salida de los fósiles, pues nos anuncia aquí cómo tenemos que continuar por ese mismo camino. Y ahora entonces voy a invitar a la doctora Sandra Stengager. Ella es bióloga y escritora, doctora en ecología de la Universidad de Michigan y autora de varios libros. Es además una investigadora científica senior del Science and Environmental Health Network. Entonces invitamos a la doctora Sandra a que venga por aquí y nos cuente, por favor, de todo este trabajo tan interesante que hace, que son referencias. Nunca había escuchado en este grupo tantas palabras emocionantes y hermosas como lo que le dijo la viceministra hace un momento. Buenos días y buenas tardes. Lo que nos junta el día de hoy es nuestro conocimiento compartido. Primero que todo, es sobre la contaminación del aire. Al menos 8 millones de personas mueren debido a esto por cada año. Cada año se afectan miles de personas debido a la respiración de aire contaminado. Y el 80% viene de los combustibles fósiles. Más de 70,000 personas están siendo sacrificadas. Y nosotros no podemos simplemente dirigir nuestras economías extrayendo combustibles fósiles, destruyendo a plantas y animales. Y en el corazón más profundo de nuestro planeta,
supuesto, estoy hablando de carbón, petróleo y gas. En otras palabras, la contaminación del aire que se relaciona con los combustibles fósiles es mortal. Y la OMS nos ha llamado para tener una conversación cómo nosotros debemos abordar este problema. El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles es un gran punto de partida. Mi nombre es Sandra Stein-Lieber. Soy una PhD y bióloga. Soy científica en la red de salud y ambiente. La idea es tener una buena ciencia para poder nosotros abordar todas estas amenazas tóxicas. Hay muchas personas que están apasionadas por esto. Yo soy una de ellas y sirvo a muchas personas más. Y debido a que yo crecí en un pueblo tóxico, nosotros empezamos a estudiar un poco más las plantas porque nosotros bebíamos estas aguas contaminadas. Cuando yo estaba en la secundaria, el aire contaminado era tan fuerte en mi pueblo. Yo, de hecho, fui diagnosticada con un cáncer bastante raro por la contaminación del aire. Así que la contaminación del aire no es solamente una estadística. Y la parte científica de mi charla, me gustaría hablar un poco sobre este tema. Así que les invito a todos ustedes para que respiren profundamente, tomen un respiro profundo y lo liberen. Nosotros ahora que respiramos hemos absorbido 1/2 litro de la atmósfera de la Tierra. Lo que se encuentra en este aire ahora se encuentra en su cuerpo el momento que ustedes respiraron. Podemos encontrar contaminantes y partículas por los diferentes transportes, inclusive, que nos trajeron acá a este centro de convenciones. Y esto afecta mucho a los pulmones de las personas. Y ahora se les han inhalado parte de eso en sus pulmones. Y ustedes pueden sentirlo también posiblemente en el ritmo cardíaco. Estas partículas de la contaminación del aire puede afectar también sus arterias y nos hace que respiremos un poco más fuerte y también sentimos un poco en la presión arterial. Nosotros empezamos respirando a través de la nariz. Y esto, de hecho, si es que se respira constantemente, puede llevar a la demencia cuando estemos o entremos en la tercera edad. Esta contaminación al aire eleva muchas enfermedades crónicas. El riesgo a muchas enfermedades crónicas. Y tenemos también debido a esto, nosotros podemos tener la primera causa de discapacidad. Los combustibles fósiles contaminan el aire y esto nos afecta a la respiración. Nosotros estamos hablando ahora sobre el fracking o la fractura hidráulica que se hace por debajo de la tierra, que se necesita muchísima agua para poder romper las rocas con esta técnica donde ellos tratan de extraer el petróleo o el gas que se encuentra atrapado entre las rocas y poder sacarle a la superficie. Hace 20 años, el fracking era una técnica no convencional, pero ahora en mi país, en los Estados Unidos, se ha
vuelto una práctica dominante en este sector. La fractura hidráulica ahora produce 79% del gas natural en los Estados Unidos y 5% de petróleo. Pero ahora esto se está dando la vuelta y tienen unos porcentajes más altos en los Estados Unidos. Esto realmente es una vergüenza. El fracking hace que nosotros nos volvamos el primer productor del mundo. Y también en el GPL. GLP. Esto, técnica, está expandiendo rápidamente. Adicionalmente, nosotros pensamos que el aire contaminado debido a los combustibles sigue en aumento porque el fracking está contribuyendo justamente a eso. Pero esto empezó ya hace mucho tiempo. Esto inicia cuando en el campo petrolero el taladro empieza a romper la roca. Estos también empieza con explosivos para poder incentivar un poco más el proceso de la fractura. Y esto está conectado al pozo. Y estos han sido liberados. Una vez que se hace fracking, estos gases, estos productos, estas sustancias son liberadas a la superficie después de cientos de millones de años que han estado atrapados allí. Pero debido a esto, también existen muchísimos químicos que pueden causar cáncer. Y la neuroplasticidad también se afecta. Esto es, cada vez que nosotros vemos esta liberación de gases, esto es como un cigarrillo gigante. Muestran que los trabajadores, inclusive que trabajan en estas industrias, pueden tener altos niveles de toxicidad en su misma orina. Y las personas, y también las personas que viven cerca de estos pozos petroleros tienen un alto riesgo de que sus niños sufran de leucemia. También se muestra que, por ejemplo, los niños en Colorado se encuentran en gran riesgo debido a que viven alrededor de unos 8 kilómetros cerca de estos pozos petroleros y que aumentan los riesgos de enfermedades crónicas. Para mantener estas operaciones de fracking, se utiliza los equipos para controlar la presión. Hay contaminantes y también liberan el monóxido de carbono. En Dakota del Norte ha habido muchísima hospitalización debido a los problemas respiratorios que experimentan y las personas que trabajan y viven cerca, y esto está relacionado con las actividades de fracking en Texas. Con las operaciones, ellos elevan el riesgo de nacimientos anómalos en mujeres embarazadas. Están expuestos a muchísima más actividad de fracking que en otros estados.
Esto es un problema ambiental y de justicia. También se debe al acto o la acción de la compactación y donde ellos siguen extrayendo mucho gas. También se evita que hayan explosiones. En el 2017 se identificaron 70 estaciones donde había muchísimas emisiones y estas llevaron o conllevaron hacia enfermedades de cáncer. Y también existen muchos químicos de estas estaciones de compresión o de compactación que llevan o conducen a enfermedades mortales. En Ohio también tienen estas estaciones de compactación que llevan o conllevan a enfermedades crónicas. Los investigadores han documentado más de 200 investigaciones sobre este tipo de problemas. El dióxido de carbono también se da muchísimo por estas actividades de fracking. Y ni siquiera se queman a veces los combustibles. 77.000 millones de dólares se han perdido en la pérdida, en pérdidas debido a problemas de salud. Más de 400.000 personas con casos de asma, muchísimos niños dentro de ellos. 7.500 muertes cada año en los Estados Unidos debido a estos problemas. Quisiera cerrar diciéndoles a ustedes, nosotros tenemos un compendio en 2017 sobre las actividades de fracking. Esto es una referencia donde ustedes pueden ver cuáles son las actividades y los problemas relacionados con el fracking. Y esto puedo pasarles para que ustedes también puedan revisarlo. También tenemos este documento de fuente abierta para que puedan compartirlo. La única diferencia entre este compendio y lo que tenemos en la web es que, bueno, este compendio tiene más bien un inglés un poco más técnico, porque aquí también tenemos los testimonios no solamente de todos los estudios que se hicieron en los sitios de fracking, sino también de los diferentes periodistas y también lo trajimos al español. Y también y también indican los diferentes sitios de fracking donde se hicieron estos estudios. El fracking fue propuesto. Nuestro gobernador, recuerdo, en donde yo vivía, en el pueblo donde yo vivía, donde ellos tenían que decidir si es que continuaban con las actividades de extracción a través del fracking. Muchos físicos, científicos e investigadores se reunieron con profesionales de la salud y empezamos a compilar las diferentes investigaciones que habíamos hecho. Y los científicos hicieron dos preguntas. La primera, ¿el fracking es peligroso para la salud pública? Y dos, si es que es peligroso, ¿pueden haber regulaciones que lo hagan menos peligroso? ¿O es peligroso y se debe prohibir?
Entonces, en el 2014, estos dos grupos de científicos, de independientes y dependientes, empezaron a estudiar las lesiones que sufrían algunas personas debido al fracking, tanto por el consumo de agua como por la contaminación de aire. Así que se sacaron algunos datos sobre los impactos del fracking. Hay también literatura científica que muestra, ya se han hecho más de 2.500 estudios al respecto. Hubo más evidencia después del 2014. Y hubo este convenio de 637 páginas y mostró que el gobernador finalmente tomó la mejor decisión dentro de nuestro pueblo. El compendio no habla solamente sobre la contaminación de aire, sino sobre la contaminación del agua, sobre los riesgos del agua, inclusive sobre los terremotos, los temblores debido al fracking. Existen 17 temas dentro, 17 áreas. Hemos creado también unas caja de herramientas para las diferentes comunidades. También tenemos libretos, tenemos presentaciones de PowerPoint. Y también lo importante de hacer este convenio era llevarlo justamente a nuestros legisladores para que lleguen a estas personas que se dedican al fracking. Y nosotros por 10 años hemos estado viajando a diferentes partes del mundo, los estados y a otras comunidades, y poder llegar también con este convenio a las diferentes librerías, a las diferentes bibliotecas, y también que ellos puedan entender cuáles son los riesgos que se pueden enfrentar. Ellos, muchos de ellos, de hecho, querían dar sus testimonios. Ellos querían hablar con los gobernadores, querían escribir cartas para los legisladores. La idea era justamente que toda esta ciencia pueda inspirar a que las personas también tomen acción. Aprendí muchas veces que el activismo abre el espacio a la cultura para los científicos. Después de lo que hicimos en el fracking en los Estados Unidos, intentamos nosotros hacer actualizaciones, como por ejemplo en Kenia, e ir alrededor del mundo. Esto ha sido traducido al español también, y eso lo hicimos inclusive a través de Argentina. En el 2016 estuvimos también en Argentina y el compendio ayudó a muchas personas, al igual que en Sudáfrica. En el 2023 testificamos aquí en Colombia por Zoom y compartimos también nuestros datos, incluso en este momento político, pues, posiblemente, especialmente en este momento político, de hecho. Nosotros queremos mantener a este compendio vivo, porque la ciencia importa. Así, aquí tenemos una muestra de las diapositivas que ustedes pueden ver aquí, con descripciones de los hallazgos de nuestras investigaciones. Ahí tenemos temas sobre gas, sobre contaminación de aire, etcétera. Siguiente diapositiva, por favor. Usted puede escanear aquí para que usted pueda ingresar a nuestro sitio web. En algunos
Los científicos confirman que la salud pública y los riesgos debido al fracking son reales y existen muchísimos riesgos ambientales que pueden hacer daño. No hay ninguna evidencia de que el fracking pueda ser practicado de una manera que no afecte para nada a la salud, al clima, al bienestar. Esto no se puede revertir y la contaminación definitivamente se debe mucho al fracking. Y nosotros tenemos que ver que inclusive cuando nosotros prendemos el gas en casa, eso es una cosa, puede contaminar, pero afuera puede ser mucho peor. Muchas gracias.
Existen muchas veces nosotros queremos decir que suficiente es suficiente en realidad, porque nosotros estamos viendo que existen muchos lugares ya contaminados en el planeta debido a estas prácticas. Nosotros realmente vemos que se elevan también ciertos programas, pero no vemos nada. Nosotros deberíamos tener muchas colaboraciones alrededor de este proceso. Las personas Las personas que viven cerca de estas áreas petrolíferas tienen un 15% más de probabilidades de sufrir cáncer. Esto realmente las soluciones tienen que venir justamente de la industria petroquímica y que deberían informar sobre el tema de las toxinas, todo lo tóxico. Existe un altísimo nivel de toxicidad que lleva al cáncer. Y existe también un costo, debería haber también un costo relacionado con esas enfermedades como el cáncer debido a esta industria. También estamos hablando no solamente de las emisiones de carbono, del dióxido de carbono, sino que estamos hablando también de la tala de árboles que tiene que suceder en ese proceso para poder instalar una industria petrolífera. Y además de los gasoductos. Y también el impacto que tiene después con la industria maderera. Entonces, encima de que se está emitiendo estos gases, se está eliminando la posibilidad de tener mayor oxígeno. Esto puede ser transportado en el cuerpo y luego esto puede afectar a su ADN, donde existen estos cambios que empiezan a producir en el ADN. Ahora tenemos que entender de que existe una causa-efecto entre las emisiones que viene de la industria petrolífera y a través del fracking. Y luego, en todo el proceso, inclusive en el transporte, que esto es dañino para la salud humana. Muchas gracias, John, por contarnos de toda la dimensión que significa el encadenamiento de la industria fósil, como habíamos dicho, en la expansión del extractivismo a estas fronteras del fracking y continuar con lo que significa la producción y los impactos. Pues me quedo impresionado también con tus palabras, con entender hoy que Port Arthur es uno de los lugares más contaminados de la Tierra y que parece un lugar devastado por la guerra. Entonces, nos comunica aún más que esta lucha es una lucha que está en todo el continente y que está llevándose vidas en todos los lugares, incluyendo en los Estados Unidos. Muchas gracias, John, y le doy la palabra entonces a nuestra compañera Amarilyn Llanos del Movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas, que hace parte de la Alianza Colombia Libre del Fracking, para que nos cuente sobre lo que ha sido el proceso de resistencia al fracking en la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia y sobre todo, Ama, pensar en cómo han sido esas estrategias que se han tenido desde lo territorial hasta lo regional, hasta lo nacional
y hasta lo global también, digamos, y cómo todo esto los tiene en el lugar en que los tiene. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, yo, antes de pasar a digamos, ese escenario de estrategia que desde la sociedad civil, en esa sinergia que es la Alianza Colombia Libre de Fracking, que ha encabezado la resistencia a la implementación de estos proyectos en el país, yo quisiera describirles con un mapeito de noticias actuales que están sucediendo en este momento para que todos seamos conscientes de cuál es el estado del fracking, de los proyectos de fracking en el país. Y pensaba cuando venía cerca, es que bueno, mientras vamos a estar aquí en este salón, el gobernador de Santander es el departamento ubicado en la zona en donde se encuentra ese yacimiento de no convencionales que quieren extraer a través de la técnica del fracking. Pues desde esta gobernación se está convocando a un foro para justificar la necesidad de hacer fracking en el país. Mientras eso sucede, también la asamblea del departamento del Cesar se declara aliada de la multinacional que durante 30 años ha extraído carbón y que ahora tiene concesionados los principales ríos de los 2 primeros departamentos del país para extraer gas en mantos de carbón. Y mientras estamos también aquí en este escenario, la BBC de Mundo está exponiendo la corrupción de la empresa que quiere hacer fracking en el país, dándonos a conocer cómo no existen condiciones de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social, de responsabilidad en materia de garantía de derechos humanos para aquellas personas, miembros de comunidad, de sociedad civil, que se atreven a levantar su voz contra los proyectos de fracking en el país. Mientras estamos nosotros aquí, estamos siempre haciendo esas estrategias para que no se implementen estos proyectos aquí. Nuestros amigos de Líder Magdalena Medio, pero también de otras regiones que se oponen a estos proyectos, como organizaciones como CREDO, CRIGEA, Maguahuil, tienen que salir del territorio en muchas ocasiones, luego de una audiencia, luego de una intervención, luego de un pronunciamiento en contra de los proyectos de fracking. Mujeres pescadoras tienen que salir del territorio a esconderse por las amenazas que llegan en su contra, luego de hablar en una audiencia contra el fracking. Mientras eso sucede, mientras estamos aquí, el proyecto de ley 150 de 2024, que es el proyecto de ley que por quinta ocasión presenta la Alianza Colombia Libre de Fracking con algunos congresistas cercanos a la causa, está en una gaveta de un escritorio de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, a pesar de contar a fecha de hoy con el mensaje de urgencia que el Gobierno Nacional presentó para de alguna manera agilizar este trámite y tratar, por fin, de prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales a través de una ley de la República que establece ese mecanismo vinculante del que Carla hace un rato señalaba justamente que no existió en México y que a fecha de hoy aquí en Colombia tampoco tenemos. Y mientras seguimos esforzándonos, los medios de comunicación afines a todo ese lobby hidrocarburífero, a todo ese lobby pro fracking, todos los días envían a la opinión pública y a la sociedad mensajes en el sentido de la necesidad de acudir al fracking, de reabrir esa intención del gobierno nacional de hacer fracking, amparados en dos argumentos, dos columnas argumentativos, porque sí las preparan muy bien. Uno es la escasez de gas, la necesidad de garantizar la seguridad o la soberanía energética y de seguir generando recursos que curiosamente lo justifican como una necesidad para sacar adelante la transición energética justa. Ese es el escenario. Todos los días aquí en el país estamos recibiendo mensajes sobre esa necesidad, que hay que hacer fracking para que haya gas, para que haya recursos, para que el sector transporte no se detenga, que para que la industria también, o para que el proceso de industrialización del país se siga realizando, porque al parecer no hay otra manera de hacerlo si no es a través del fracking. Hay una parte del país que no imagina este país sin realizar fracking. Nosotras, la compañera Yumeli, que era quien debía estar aquí en este momento, nosotras acabamos de llegar justamente de México. Estábamos con
conociendo, hablando con esas comunidades que ya han vivido la experiencia de tener fracking en sus territorios, y este escenario del que hablaba Carla, pero que también hablaba John hace un rato y que también hablaba Fernando hace un rato en Argentina, es un escenario real. La resistencia que hay aquí en el país no es sobre supuestos, no es invenciones que la sociedad civil se saca del bolsillo, tiene un sustento científico, investigativo, pero sobre todo la experiencia de estos países y comunidades hermanas que ya han vivido una realidad que nosotros no queremos que vivan las comunidades aquí, y menos en un país biodiverso como es el nuestro, con las mismas características socioeconómicas que menciona Carla, porque sin duda alguna en el extractivismo existe un clasismo, y es que sin duda alguna son las poblaciones étnicas, las poblaciones afro, las poblaciones con condiciones o garantías más vulnerables, son los que están y las que están asentadas justamente en los territorios en donde se sacan adelante estos proyectos. Comunidades que no tienen recursos, que no tienen herramientas en ocasiones para defenderse en una causa como esta, pero a pesar de eso, sí lo han venido haciendo, y ahí es donde llegamos entonces a este punto de resistencia y de las estrategias que con pocos recursos y herramientas, ¿verdad?, justamente se han utilizado para que en alrededor de 12 años no se haya podido implementar el fracking comercial aquí en el país. Y sin duda alguna la base de la resistencia está justamente en esas comunidades, y hay una motivación muy grande, y es justamente la necesidad de defender su vida, de defender su agua, porque bueno, la naturaleza y los que tienen el conocimiento químico o de ingenieros saben porque esos recursos se encuentran justamente en las cuencas de ríos, en complejos de ecosistemas hídricos de los cuales depende la vida de las personas, pero también de los animales, y una riqueza ecosistémica que siempre es puesta en riesgo justamente por este tipo de proyectos. En la Alianza Colombia Libre de Fracking confluyen una serie de fuerzas, y son fuerzas importantes y valiosas, en donde desde el campesino que ha visto afectada su tierra, su agua y su actividad de la que ha vivido de manera ancestral, ha sido afectada por los intentos de hacer fracking. Y ha sido afectado solo por los intentos. Nosotros no imaginamos, bueno, no tenemos que imaginar, Vaca Muerta no es un escenario imaginario, es una década de evidencias, de impactos en la salud, de impactos ambientales, ¿verdad? Lo mismo que México y lo mismo que en Estados Unidos, que son sitios del planeta en donde se ha hecho fracking, y que ya nos dicen a nosotros, nos dan una evidencia, pruebas y razones para seguir con esta lucha, porque no se implemente esta práctica en el país. Conociendo esos impactos, conociendo lo que sucede en las comunidades, las mismas comunidades han acudido primero a la formación y búsqueda de información, porque sin duda alguna la tecnicidad que hay en este tema a veces lo hace más complejo. Pero las comunidades han buscado la forma de formarse, y en ese sentido el conocimiento académico y científico también ha sido fundamental. Personas profesionales, muchos de ustedes están acá con sus investigaciones, también ayuda, entre otras cosas, porque parte de la estigmatización que hay contra los movimientos que resisten el fracking es que se sacan los argumentos del bolsillo, ¿sí? O se están inventando todos esos impactos, y son personas que tuiteras, nos han dicho tuiteros, nos han dicho desocupados, muchas cosas que no tienen que ver con el sustento que tienen esta resistencia, y en ese sentido la formación y el acopiarse de toda esa argumentación científica y académica ha sido importante. Pero también se ha acudido, por supuesto, a ese elemento tan fuerte que es el comunicativo, y en ese sentido hemos acudido a ciertos grupos que tienen mayor alcance para llegar a otros, como no sé quiénes recordarán la campaña Agua Filosa que se hizo en un tiempo, en donde se involucró inclusive a progresistas, a artistas, porque consideramos que esta discusión sobre el fracking no es algo que está circunscrito o encerrado únicamente a los ingenieros o a aquellos que tienen este conocimiento técnico o a los CEO de las corporaciones, ¿verdad? Sino que todo miembro de la sociedad, inclusive aquellos sitios en donde no
hay proyectos o yacimientos no convencionales o proyectos de fracking son los que deben involucrarse en esto, porque finalmente de lo que se trata es de defender el agua que todos necesitamos. Además, bueno, hablaba hace un rato sobre el proyecto de ley. La Alianza Colombia Libre de Fracking ha presentado en el Congreso de la República por 5 ocasiones proyectos de ley para violar, pero no se ha contado con toda la fuerza en términos de votos para sacarlos adelante. Y en este gobierno pues hay una contradicción, porque como mencionaba Andrés, y bueno, todos conocemos, creo, esta fue una promesa de gobierno, la prohibición del fracking, que no depende tristemente del Ejecutivo, sino del Legislativo, pero sí aprovecho la oportunidad para señalar que el gobierno tiene herramientas más allá de los legislativos para prohibir la técnica del fracking, y en ese sentido no miré de aquí sin dejar sobre la mesa que esperamos que se pueda revocar antes de terminar este gobierno, se revoque el decreto 3003 de 2013 y la resolución 9341 de 2014, que son los actos administrativos que establecen los lineamientos para que se pueda realizar el fracking. Así que el gobierno sí tiene una herramienta poderosa, y en este sentido sí seguimos pidiendo de este gobierno que cumpla su promesa de campaña por la que todos votamos. Asimismo, en lo jurídico hemos adelantado acciones judiciales y también hemos coadyuvado otras adelantadas por otros grupos de litigio en el país. El logro que tuvimos, a pesar de que al final el Consejo de Estado no consideró suficientes los argumentos que se imprimieron en la demanda, pero a través de la demanda de estas normas que acabé de mencionar, por 5 años se logró suspender esa base normativa del fracking y se suspendió el fracking comercial en el país. Terminaré señalando que nunca antes el fracking ha estado más vivo en el país. Lo único que detiene en este momento el fracking en el país es la decisión más amparada, digamos, en el actual gobierno, la decisión de Ecopetrol de mantener suspendidos los proyectos de fracking en el país. Los proyectos pilotos de investigación integral, que es una herramienta que se ha buscado como para tratar de llegar al fracking con un vestido de ciencia y de academia, que no es más que un engaño, eso es lo que es un engaño para hacer el fracking comercial, se encuentran suspendidos solo por una decisión discrecional de Ecopetrol. Pero el temor de las organizaciones en el país es que acaba este gobierno y puede cambiar esa decisión más rápido de lo que yo le estoy diciendo. Y como este es un evento de voces sociales, ingeniero, ya vamos a terminar, pero hay unos jóvenes, estos son voces de organizaciones sociales, la voz de unos jóvenes que quieren hacerse escuchar justamente aquí, 3 minutos en todo lo que necesitan. Bueno, primero que todo, buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a Marilis y Andrés por esta participación. Si bien es cierto, todos los panelistas y quienes estamos aquí hemos concluido que en definitiva los estragos, afectaciones y vulneraciones que ha logrado el fracking no solamente es cuestión de un solo territorio, estamos hablando de que es una cuestión mundial, es una necesidad y una realidad que debe atenderse. Me gustó mucho la participación de la doctora cuando decía respirar es un acto ecológico. Nosotros creemos y consideramos que es un acto político y de resistencia. De que sin duda alguna, si no hay aire limpio, si no hay agua, si no hay garantías, no tenemos vida. Y en efecto, la transición energética justa debe ser desde el territorio y para los territorios. Deseamos, como movimiento, cesar sin fracking y sin gas como territorio del norte del país, enormemente vulnerado y afectado, así como también territorios cercanos como La Guajira, que es nuestro territorio hermano, que por favor se atienda que la transición energética debe ser desde los territorios. ¿Por qué desde el territorio? Porque sin duda alguna tenemos una gran preocupación y es que se pueda
desarchivar el proyecto de ley 150 del 2024, en donde exigimos la prohibición del fracking, extracción de hidrocarburos no convencionales y sobre todo la reestructuración de políticas públicas sobre transición energética. La transición energética debe ser desde las mujeres, desde un enfoque de género, en donde los territorios se tengan en cuenta, y evitamos y esperamos que no se siga expandiendo la matriz minero-energética. En definitiva, nuestros compañeros les están presentando a ustedes unos pequeños carteles que son de alguna manera nuestras pretensiones más vivenciales como activistas jóvenes desde territorio, y que esta voz no solamente es de Cesar Sin Fracking y Sin Gas, esta voz no es solamente del Cesar, esta voz es de un gran sinnúmero de organizaciones que han estado con nosotros y nosotras presentándoles el día de hoy la urgencia que es necesaria no solamente para el país, sino para el mundo. Gracias. Muchas gracias al movimiento Cesar Sin Fracking y Sin Gas. Muchas gracias, Ama. Muchas gracias a Carla, a Fernando, a John, y le vamos a dar paso entonces al señor viceministro Rego, por favor, para que, y posteriormente a la señora relatora Astrid, para que se la den. Vamos, marcando mucho más. Muy buenas tardes. Pues ya nuestra compañera Tatiana, a nombre de la lucha social y el gobierno, porque ella no se ha separado del movimiento social, yo tampoco. Nosotros, sin querer excusarme de nada, pues estamos haciendo un paso transitorio, en el caso de Colombia, por el gobierno. Yo quiero hacer parte de rendir siempre un homenaje a la resistencia de todos los líderes y lideresas que en la región de las Américas han entregado su vida a la lucha por la defensa del ambiente y del territorio, en particular estas luchas contra el fracking, y lamentablemente pues Colombia ocupa dentro de América el mayor porcentaje de víctimas en la lucha por los derechos del territorio. Entonces, esto da cuenta de que esto es un proceso de larga duración, de resistencia, de creatividad, de lucha, y que los momentos en los cuales los gobiernos progresistas llegan al poder, tiene que haber sinergia, y no todo es color rosa. Yo no quiero entrar en una polémica, yo no creería en particular en este tema que el señor presidente Gustavo Petro, el compañero Gustavo Petro, haya hecho un uso electoral de la lucha contra el fracking. Ahí sí quiero, con todo el respeto, y lo podemos seguir discutiendo, porque aquí es de lo que se trata, sí dejar en claro que conociendo los intríngulis de la política y lo que son las relaciones con el Congreso y con la justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, las complejidades son enormes y habría que mirar. Ahora, si finalmente se puede encontrar que deliberadamente hay una conducta contradictoria frente a lo que ha sido el planteamiento de toda la vida del presidente de este movimiento, pues hay que denunciarlo. No hay que guardar silencio. Pero yo lo que quiero decir, más que una polémica, es que no creo que en este tema particular, que es el que estamos hablando aquí, eso haya sucedido. Al contrario, yo creo que pone en evidencia algo que está pasando en el mundo. La narrativa contra la evidencia científica, por ejemplo, pasamos décadas los movimientos sociales diciendo no, es que no podemos solamente hacer consignas o hacer demandas, sino que tenemos que construir conocimiento robusto. Y hoy los movimientos sociales, además del conocimiento popular, que es un conocimiento robusto, pues está lleno de investigadores, profesionales, doctorados. Tatiana es recientemente doctorada en esa lucha de resistencia en el mundo por la defensa del territorio y los derechos humanos. Pero yo creo que ya no hay negacionismo, lo que hay es realmente una batalla de valores, una batalla ideológica que el presidente ha llamado la codicia. Ya no se habla de izquierda y derecha tanto, sino de la amenaza de la vida en todas sus manifestaciones. Creo que el negacionismo es decir que no hay evidencia de que hay una afectación, que hay cambio climático y que por lo tanto hay afectación a la salud pública. Y nosotros nos hemos ido con evidencia diciendo sí lo hay.
Y yo creo que los famosos, los entre comillas negacionistas, lo único que tienen son intereses con la oligarquía y las familias más poderosas del mundo. Y que lo que no está importando es la discusión científica, sino que es un ejercicio de poder. Que en este momento, en donde tendencias que se identifican más con el fascismo, quieren reeditar una lucha con antecedentes en la historia contra la humanidad. Es el momento de continuar forjando unidades, digo, en nivel en su universidad, no abandonar la esperanza. Desde el gobierno no podemos abandonar nuestra responsabilidad, estamos sujetos al escrutinio público, así que pues, bienvenido. No importa que nos presentemos y seamos parte de un gobierno progresista, eso no quiere decir que no pueda haber la crítica. Bueno, pero estamos aquí porque pues, hemos tenido la oportunidad de que se reconozca pues, en Colombia también un liderazgo en la lucha ambiental y de este gobierno. Son ya varios eventos, para no hablar de la COP16, pero esto es una que estemos haciendo esta conferencia en Colombia es parte también de una lucha y de un reconocimiento para que la OMS y la OPS hayan decidido que la sede del gran evento sea acá y que se puedan realizar estos espacios. Y eso significa hoy una nueva amenaza contra la arquitectura global, que más o menos compartíamos unos valores a favor de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento está amenazada toda la arquitectura global, que a pesar de sus fracasos y sus debilidades, representaba un lugar en donde poder, esto que se ha planteado aquí, tener un lugar de escucha. Pero ustedes están viendo cómo en las últimas semanas, porque estamos hablando de semanas, viene una avanzada absolutamente demoledora sobre todo este tipo de discursos y el retiro o eventual transformación de la OMS, los discursos en contra del Centro de Enfermedades del CDC de Atlanta, en fin, es un contexto que tenemos que incorporar en esta fase de la lucha global. No creo que estemos en el mismo momento, hay una quiebra de valores de lo que más o menos en Occidente o en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial se construyó. Dijimos en Cali, ahorita en la COP16, todo el mundo emocionado por esta lucha, por defender la diversidad en uno de los países más biodiversos del mundo, pero mientras tanto eso es lo que sucedía en Gaza, es decir, la pérdida absoluta y total de valores y de arquitectura global para poder defender los derechos humanos es una situación que yo creo que esta generación que está aquí, o estas dos o tres generaciones aquí sentadas, tal vez no habíamos conocido de manera tan directa, a pesar de la violencia que hemos tenido que enfrentar, en particular en Colombia. Entonces, con todo el afecto y desde el corazón decirles, a mí me encanta, estando hoy en el gobierno, poder hacer parte de este encuentro. Al otro lado se está hablando de como el paradigma de lo que queremos sacar de esta cumbre, pero preferí acompañar, agradezco la invitación, porque aquí están los luchadores, las luchadoras sociales, la ciencia al lado del pueblo, la ciencia orgánica que está resistiendo, que está persistiendo, y entonces para mí ha sido realmente muy gratificante. Bienvenida a las críticas, no todo porque estemos en un gobierno progresista está bien, pero también hemos aprendido a ver que esto es un tema del régimen político, y el régimen es mucho más allá que la manera como se organizan las instituciones del Estado y tiene que ver con los verdaderos poderes ideológicos, culturales, que queda develado una vez más, están en contra de la vida, están en contra de la humanidad, y se alían, no permiten ni siquiera la discusión en Cámara no se dio en la Cámara de Representantes sobre el proyecto contra el fracking, ni siquiera se dio la discusión. En el caso de la reforma laboral, de manera directa está relacionado con estos temas, tampoco se permitió de eso. Quiero decirle a los colegas y a las colegas, compañeros, compañeras que vienen de otros países, estamos convocando una consulta popular. El señor presidente ha convocado ante el bloqueo institucional en el Congreso de la República una movilización popular para hacer una consulta, porque si el Congreso, que teóricamente representa también al pueblo, no permite el avance de las transformaciones, tiene que ser de nuevo en la calle, o como siempre, en la calle, en las veredas, en los corregimientos,
que tendremos que encontrarnos, porque definitivamente hay un bloqueo de clase, hay un bloqueo oligárquico, hay un bloqueo ideológico para que podamos siquiera alcanzar los mínimos constitucionales, los mínimos de derechos humanos. En eso es que estamos. Esta es una semana de debate, de discusión. Queremos salir con planes de trabajo, fortalecidos los lazos para continuar adelante, no podemos desfallecer. Y de verdad, muchas gracias por este evento. Muchas gracias al señor viceministro Urrego y le damos también la bienvenida a la doctora Astrid Fuentes, la relatora especial sobre derechos humanos y ambiente limpio, saludable y sostenible, que hizo mucho esfuerzo por estar por aquí. Astrid, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y muchísimas gracias a ustedes también por me da muchísima emoción hablar en mi tierra de nuevo y hoy acompañarles como la relatora de Naciones Unidas del Derecho al Ambiente Limpio, Sano y Sostenible. Y creo que pensando en este evento tan importante, no solamente del fracking, sino de lo que estamos viendo, continuamos viendo el aumento de la dependencia de combustibles fósiles, de petróleo, gas y carbón. Y una de las cosas claves que vimos, una presentación tras otra, no solamente estamos hablando del extractivismo, pero también de la importancia de la información y el derecho a la ciencia y el derecho a la verdad también. Y con ello quería aportarles que uno de los elementos claves que yo he tenido la fortuna de trabajar como abogada y ahora como relatora es poniendo los derechos humanos al centro. Y si bien, y hemos oído muchísimo, incluyendo del ministro, el reto que tenemos hoy en día con los impactos y los retos, incluso al sistema de Naciones Unidas, a los derechos humanos, a la ciencia que existe. Esto hoy nos da, por supuesto, una posiblemente angustia por lo que no está funcionando, pero yo profundamente considero que hoy tenemos una oportunidad histórica de reinventar los sistemas de una manera en que de verdad nos funcione, en que en realidad pongamos los derechos humanos y a las personas al centro de una manera equitativa y que podamos, por ende, avanzar las soluciones que hoy en día la ciencia y las personas en territorio y cualquier persona cuando vemos las noticias lo estamos viendo. Por supuesto, cuando hablamos del fracking o del aumento del consumo de gas o petróleo o carbón, estamos hablando de la triple crisis climática y es una realidad que no podemos negar. Hoy estamos viviendo no solamente la crisis del cambio climático, pero también la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica. En una situación a nivel global, que obviamente lo vemos en Colombia, pero también en América Latina, en donde quienes menos han sido responsables por estas crisis son quienes más están sufriendo las consecuencias. Y esto es una obligación fundamental de los estados, pero también de las empresas. Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Las empresas tienen la obligación de, incluyendo por supuesto, de respetar el derecho al medio ambiente sano. Y cuando hablamos del derecho al ambiente sano, hablamos de clima seguro, aire limpio, agua limpia y sostenible, biodiversidad y ecosistemas saludables, alimentación sana y sostenible y ambientes no tóxicos. Esto no puede ser una utopía, tiene que ser una realidad. Y en la medida en que una persona o algunas personas tengan afectaciones a este derecho al ambiente sano, todas las personas también lo estamos teniendo. Hemos estado oyendo tal vez de algunas personas en los gobiernos, pero desafortunadamente es la prioridad en donde es la defensa de los derechos individuales. No hay defensa de los derechos individuales sin la defensa de los colectivos y el derecho al ambiente sano es un derecho tanto individual como colectivo que no solamente lo hemos trabajado de esa manera desde la relatoría, pero también, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas constituciones, incluyendo la colombiana, hablan del derecho individual y colectivo. Pero estos elementos que les mencioné son elementos sustantivos. El derecho al ambiente sano también tiene elementos procedimentales que también son derechos en sí mismos. El derecho a la información,
a la participación pública y el acceso a la información, y al acceso a la justicia y a la remediación. Y consiste con tecnologías o con prácticas como fracking, estamos viendo que se viola el derecho al acceso a la información, ni siquiera solo para los ciudadanos y ciudadanas, pero también para el Estado, porque la tecnología del fracking está protegida por confidencialidad por el derecho privado, y esto implica que a pesar de que cualquier Estado haga todo el esfuerzo para hacer buenos estudios de impacto ambiental y buenas evaluaciones, no tiene acceso a las más de 700 sustancias que se usan para hacer este tipo de tecnologías. Y esa es una de las razones por las cuales el Consejo de Estado en Colombia mantuvo su medida de moratoria, y que esperamos que no solamente en Colombia sino en otros países se siga aplicando, y si en Colombia se comience y en otros países se aplique el principio de precaución. Como estábamos oyendo antes, y yo quiero resaltar mucho, no, esto no es un tema partidista, tampoco es un tema de ideologías. Estamos hablando de los derechos, y de tanto el presente y los derechos de las generaciones presentes, es decir, todos y todas nosotros, como de las generaciones futuras, que también es un reconocimiento en derecho nacional e internacional que es importante. Quería simplemente resaltar también la importancia de reconocer que cuando hablamos de estos derechos no hablamos simplemente de, como mencionaban antes, de un tema de la defensa de los territorios de manera aislada, etcétera, pero también estamos hablando del Estado de Derecho. Y allí, aunque en casos de fracking que yo sepa todavía no hay algunos litigios internacionales, pero sí estamos viendo litigios internacionales en contra de los estados, no solo en Colombia, sino de muchos estados cuando están aplicando las normas, exigiendo estudios de impacto ambiental y respetando los derechos humanos y la constitución de sus ciudadanos. Entonces me parece muy importante que podamos, creo que el trabajo que estamos oyendo acá, y el trabajo de la alianza en relación con fracking, pero en otros países también, lo que estamos viendo es resaltar la importancia de defender no solamente esas instituciones, pero el derecho a la ciencia, la información, el Estado de Derecho y la posibilidad de que la defensa del interés público en lugar de la defensa de los intereses privados pueda permearse y pueda avanzar. Entonces yo quiero también terminar con incluso una recomendación del IPCC que dice que en reconocimiento de la triple crisis planetaria, de que no hay ninguna duda de la existencia del cambio climático, es muy importante que avancemos en la justicia climática, incluso a partir del uso de la ciencia, pero también del conocimiento tradicional. Y ahí es donde, como mencioné antes, tenemos una oportunidad gigante de refundar las instituciones y hacer las cosas bien después de 100 años. Así que muchísimas gracias y esperamos tener una gran conferencia estos 3 días. Muchas gracias a la señora relatora, y invito al director de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, Alex Rabalovich, para que se reúna. Muchísimas gracias. Gracias a los representantes del gobierno colombiano, a los representantes de las luchas locales para el territorio, para el aire, para el agua. Gracias para los representantes de la ciencia y de las luchas de todas las Américas. Como hemos visto, como para utilizar las palabras de Sandra, lo que estamos viendo es un asesino, perdón. Ese es un crimen, ¿sí? No es una tragedia donde no hay culpa. Tenemos que reconocer que hay culpa detrás de la crisis que estamos viviendo, y que tal cual como hemos construido un sistema basado en el uso de estos combustibles fósiles, podemos construir un sistema encima de valores distintos y de combustibles distintos. Y es por ello que existe la propuesta del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que existe para promover cooperación internacional para la salida equitativa y justa del uso de estos productos. Durante esta semana vamos a tener más oportunidades para hablar de nuestra visión de cooperación al respecto de la salida de combustibles fósiles.
tenemos un evento a las 9 de la mañana el viernes, que va a pasar en ese mismo sector, que están invitados para participar. El ministro va a estar allí también. Y más importante de todo en la cierre de este evento es que ahorita a las 6:30 vamos a tener una recepción, un cóctel aquí en la terraza. Todos están bienvenidos y bienvenidas para conocer, hacer un networking y compartir sus experiencias y sus esperanzas para la semana que viene. Muchísimas gracias por la asistencia hoy y mucha suerte y fuerza para sus chicos. Gracias.